Bienvenidos a un nuevo programa para construir, benvinguts a tots. Este es el último programa del año, un programa que dedicaremos pura y exclusivamente a la ley de mecenazgo en nuestro edificio. Este año hemos participado y solicitado 2 leyes de mecenazgo, una para la biblioteca, que ya está en camino y trabajando hace un par de meses, y en la del edificio, que si todo va bien comenzará la semana que viene. Como siempre, gracias Manuel por acompañarnos. No, al contrario. Tenemos aquí a la arquitecta Bustos y al arquitecto Canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes y gracias por estar acá con nosotros. La arquitecta Bustos un poco fue la que nos ayudó a armar todo este proyecto. ¿Qué nos podrías contar de la ley de mecenazgo? Bueno, la ley de mecenazgo es una herramienta para la puesta en valor de edificios de valor patrimonial. A través de esta ley se rescatan edificios que tengan valor, sobre todo que estén catalogados, y el CASAL daba con todas las condiciones para que mecenazgo fuera posible realizar. Se comenzó con las autoridades del CASAL a elaborar el proyecto y se presentó ante la Dirección General de Interpretación Urbanística, ya que es un edificio catalogado, y luego se tuvo que presentar el permiso ante la Comisión de Monumentos, ya que es un monumento histórico nacional. Se comenzó con el proyecto porque es muy importante que el edificio sea sustentable físicamente, económicamente y funcionalmente. Presentamos el proyecto para poner en rescate, sobre todo pensando en las prioridades que este edificio necesitaba. Se comenzó por presentar una propuesta para que el edificio sea estanco, solucionar todo el tema de humedades, de techos, para luego poder hacer la restauración de las diferentes salas del CASAL sin tener problemas de que puedan volver a deteriorarse. Se van a Explícanos utilizar un poco más primero sobre cómo es la ley. La ley es a ¿Cuándo través... fue aprobada? ¿Te acordás más o menos? ¿Es ¿el aprobada? CASAL? No, la ley de No, la mecenazgo ley fue aprobada aproximadamente en el 2006. 2006. Comenzaron las primeras presentaciones. Y bueno, lo fundamental de esta ley es que se presentan los proyectos, se declaran de interés cultural para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de una disposición que sale en el boletín oficial. Una vez que está esta disposición, las empresas pueden colocar a través de sus ingresos brutos un porcentaje que antes era el 2%, ahora es el 10% de lo que tienen que aportar. El gobierno de la ciudad cede ese porcentaje que la empresa coloca, y con ese porcentaje puede elegir en qué proyecto intervenir. ¿Y la predisposición del gobierno de la ciudad? De ceder, claro. Resignando una parte de las acreencias de ellos, ¿verdad? Exacto, para proyectos culturales. Es muy importante esta ley. En el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha funcionado perfectamente, y ahora a través del director, que pasó a ser director nacional de mecenazgo, pasa a Nación, y estamos esperando que salga la ley aprobada para mecenazgo Nación. Eso es muy importante, para que puedan rescatarse. El país está lleno de edificios de valor patrimonial, y es una forma de conservar nuestra historia, nuestra identidad. ¿Y cuáles son los elementos que se presentan para poner a consideración del gobierno? Me refiero como documentación, gráfica. Claro, la ley de mecenazgo pone 14 puntos en los que hay que colocar una síntesis, hay que hacer una evaluación histórica del edificio, hay que ver qué relación tiene con la ciudad, qué beneficio otorga que este edificio sea, que se le otorgue la declaración de interés cultural, y cómo la población beneficiaria, cuáles son las actividades que se realizan,
Es decir, no es solo el edificio vacío no tiene un sentido en especial, sino cómo va a contribuir a la sociedad con su restauración. El Casal pertenece a la Noche de los Museos, por ejemplo. Sí. Una forma de integrarse a la ciudad y devolver la belleza de este edificio para que la gente lo reconozca. Somos centro de capacitación de la tercera edad del gobierno de Ciudad de Buenos Aires. Claro. ¿No? Arquitecto Carlos Canal, hace 5 años que venís trabajando con nosotros en el Casal. Así es. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en el Casal, de trabajar en este edificio? Bueno, creo, coincido con la arquitecta Busto, el tema del valor patrimonial que tiene esto no es trabajar en cualquier edificio realmente. Entrar solamente, ver el salón blanco, ver todo eso, realmente, aparte de cargarte de responsabilidad, es un lindo ámbito para trabajar, o sea, es un lindo medio para poder trabajar, especialmente a los que nos interesa la restauración y el cuidado del patrimonio. Y aparte todos estos edificios que en algún momento tuvieron el esplendor que deben tener, sufrieron a lo largo del tiempo, especialmente te diría a partir de los 60, 70 en adelante, un mal uso por parte de la gente que claramente lo usaba, por administraciones, no hablo especialmente del Casal, hablo generalmente de todos. Ni hablar, por ejemplo, lo que se hicieron con escuelas que son históricas y empezaron a ponerlas de cualquier manera. Bueno, acá por suerte no se llegó a eso, pero tal vez no hubo buenas decisiones o tal vez el anterior no llegó a terminar y el posterior tampoco lo continuó, o ese tipo de cosas que hizo que el edificio con sus 100 y pico de años, bueno, empiece a mostrar las patologías que tiene todo edificio antiguo, más ciertas decisiones sobre diseño o sobre cuidado de patrimonio que no fueron tenidas en cuenta en su momento. A tu pregunta, sí, me parece fantástico trabajar en un lugar que tiene esta importancia. Para mí una de las cosas importantes contarle a los socios y a los televidentes de nuestro programa es que esta institución, ¿no?, que a veces hablamos de la institución señera, la colectividad catalana afuera, en el exterior, cuando uno está adentro se da cuenta de las dificultades que tiene la gestión concreta, ¿no? Entonces, capaz para nosotros, una asociación civil con pocos socios, con la cuota que tenemos, hacer una inversión de 200, 300 mil pesos para arreglar parte del techo del teatro, que vos también fuiste parte, que pagamos a medias con la Universidad 3 de Febrero, que ellos pagaron otros 300 mil pesos, es nada para lo que es esto, ¿no? Entonces, para mí ahí es donde a veces los socios tenemos que darnos cuenta la necesidad de cambiar el chip y poder recurrir a leyes como mecenazgo, ya que podemos concursar, porque no cualquiera puede concursar, ya que podemos concursar, recurrir a estrategias donde los importes son más interesantes. El importe concretamente son 4.700.000 pesos que vamos a recibir. Tener en cuenta que este recurso que se está utilizando en este momento en el Casal está pensado, está diseñado para eso, justamente, para poder salvar edificios de este valor de situaciones que de manera particular es muy difícil de encarar. O sea, nosotros hemos en cierta forma arreglado muchas cosas del Casal, entradas de agua, revoques que ya por su edad ya se vencían, no tenían más que hacer, bueno, trabajos de pintura, hicimos un montón de trabajos, pero realmente el edificio en sí es de una monumentalidad, de un tamaño tal que, bueno, muy pocas asociaciones pueden mantenerlo sin el apoyo de, en este caso, la Ciudad de Buenos Aires, que a la vez tiene un contraservicio, que es todo lo que hacen ustedes, o sea, las visitas guiadas, todo el tema de lo que hablabas vos de tercera edad y bueno, un montón, noche de museos, o sea, un montón de cosas. Aparte, claramente esta institución está siempre muy abierta a la comunidad, o sea, realmente no es una cosa, el Casal de Cataluña no es para catalanes, creo que es para toda la ciudad y eso es importante rescatar. En lo que es, digamos, la provisión de los fondos necesarios, no sé si la arquitecta como directora del proyecto de mecenazgo, conseguir al mecenas,
¿Eso es resorte exclusivo del beneficiario del proyecto o la municipalidad interviene de alguna manera? No, es del beneficiario del proyecto. Es lo que remé solito. Sí, eso sí, tuve sí. que remarlo solito y no damos es fácil. damos fe. No Sí. es fácil conseguir el mecenas. Y también es importante decir que esta va a ser una primera etapa y que se puede presentar una segunda etapa como para ir solucionando de a poco todas las necesidades del casal. A ver, seamos más concretos. La suma que es importante, que para unos puede ser importante, Sí. claramente no cubre lo que necesitamos. Es importante que también los socios lo sepan. O sea, nosotros deberíamos estar pensando que como mínimo con esta suma deberíamos 3 procesos de mecenazgo, 3 proyectos de mecenazgo para dejar la institución bastante más cubierta, ¿no? Hoy en día, de más está decir, los precios son exorbitantes, estamos en un país con inflación, entonces esto no hay que tener, a veces uno piensa plata y lo piensa desde la casa de uno, ¿no? Y acá aparte es restauración, que tiene otros valores. Esto tiene que llevar un proceso de cateos, ensayos, estudios colorimétricos, estratigrafías para saber qué revoque se usó, qué pintura se usó, qué técnicas se usaron. Es decir, es todo un proceso histórico que hay que volver a recorrer para hacer un trabajo correcto, ¿no? Nosotros tenemos que saber que siempre tenemos que trabajar con un concepto de autenticidad. Es decir, todo tiene que ser auténtico, no se puede inventar una restauración. Tiene que buscarse cómo era, por qué. Si hay algún elemento en otro tiempo, también es rescatable. Y cuando ya no hay mano de obra calificada para reproducir lo que se deterioró, hay que buscarla. Hay que buscarla, siempre se consigue. Siempre se consigue. Sí, por eso trabajamos con empresas de restauración donde hay gente... Esas columnas, imitación mármol, que eran pinturas que son estucos. Fantásticas. Claro. Bueno, sí. Tuvimos que traer una persona especialista en estucos para que pueda volver a realizarlas. Aparte hay que tener en cuenta que en realidad ya a los 100 y pico, o sea, incluso pongámonos también en el lugar de que para un edificio europeo este es un niño recién nacido más o menos, y que nuestra intervención no tiene que notarse, porque nosotros lo que estamos preservando es el edificio nos va a sobrevivir a nosotros y va a ser un legado para otras generaciones. Si nosotros empezamos a intervenir sin responsabilidad, de acá a 100 años, a 200 años, ya el edificio probablemente esté totalmente desdibujado. Nosotros tenemos que justamente velar por la autenticidad de lo que estamos haciendo. Porque cuando dentro de 100 o 200 años, el edificio ya va a tener 200 y pico, y ya va a ser uno de pocos, o uno de no tantos. Claro, pero eso no significa dejarlo estrictamente en las condiciones en que fue construido, porque a lo mejor los requerimientos funcionales son otros hoy en día. Claro, se respetan las distintas etapas. Claro. Porque este edificio justamente fue realizado en etapas. Sí. Y todas, siempre que sean de valor patrimonial, son respetadas. Claro, incluso la fachada se nota mucho. Son distintas y distintas intervenciones. Sí. Bueno, de hecho vos habías comentado algo muy lindo que fue que un edificio sin vida, sin algo para dar, no es un edificio. Por eso el edificio no puede congelarse. El edificio tiene que dinámicamente moverse y adaptarse a lo que está pasando en el momento. Así que la idea no es congelar, pero sí la idea es conservar y responsablemente ponerlo al día. Queridos amigos, el programa de hoy tendrá 2 partes. La primera parte tuvimos a ellos que nos están acompañando y la segunda parte charlaremos con los que van a trabajar y meter mano a la obra dentro del edificio. Así que, arquitecto Canal, le agradezco su participación. Un placer. Arquitecta Bustos, muchas gracias. Y en estos varios meses que estaremos trabajando, vamos a volver a entrevistarlos para contarnos cómo sigue el proyecto, qué dificultades y qué cosas se han encontrado gratas para seguir trabajando. Muchas gracias.
Estamos en el segundo momento del programa que hemos dedicado a mecenazgo. El último programa del año lo hemos dedicado a contar lo que es el mecenazgo de nuestro edificio. Y aquí ahora estamos con la presencia de Marcelo Cuervo, que nos va a explicar todo el tema de la electricidad e iluminación, ¿no? Y del arquitecto Alfaro, que es la empresa constructora que va a llevar es la responsable de toda la restauración patrimonial. Cuénteme, arquitecto, ¿qué cosas estuvo viendo? Bueno, nosotros vamos a hacer dentro del edificio una etapa, ¿no? Una etapa sobre todo interior. Pensamos que alguna vez va a haber otra etapa que tiene que ver con la fachada, ¿no? Pero bueno, en conjunto el edificio interior-exterior tiene un alto valor patrimonial, tiene una historia no muy bien dilucidada históricamente de cuáles son las partes en las que intervinieron dos arquitectos muy importantes de principio de siglo hasta los años 30, con mucha influencia, digamos, de conformación en Cataluña, ¿no? Se formaron los dos en Barcelona, uno de ellos García Núñez, que es el representante del modernismo catalán más significativo que tenemos en Buenos Aires, es argentino, ¿no es cierto?, pero se forma secundario y universidad en Barcelona, interviene necesariamente, está aquí en la fachada su nombre, pero lo hace con otro arquitecto y no sabemos bien qué hace cada cual, ¿no? Además lo hace en un periodo largo, o sea, las fachadas van variando, ¿no es cierto?, las construcciones son dos primero, después se unifican, y como ser un largo periodo también va cambiando el criterio, y del modernismo catalán se pasa a un neogótico, o sea, una cosa más referencial de la tradición, ¿no? O sea, una cosa más historicista, y el mismo arquitecto evoluciona, así de esa, nosotros lo conocemos por el modernismo catalán, a García Núñez, pero en realidad él evoluciona hacia los estilos históricos medievalistas, ¿no? Que identifican el último periodo digamos, de este tipo de arquitectura. Por ejemplo, él hace el Panteón en Chacarita de los gallegos, y ese es un edificio netamente románico, ¿no? Neorrománico, o sea que no tiene nada que ver con el modernismo catalán. Es un arquitecto de origen español, ¿no es cierto? Sus padres eran españoles, la madre Núñez es catalana, de Barcelona, y el padre es de Castilla, ¿no es cierto? Pero bueno, tiene esa impronta, ¿no es cierto? Y esta es una institución que ha nacido con instituciones, creo que no directamente la representación de los catalanes, sino que hubo otras instituciones españolas en principio que actuaron dentro de este edificio. Después finalmente queda esta institución catalana que se transforma en lo que es el Casal hoy, ¿no? No, nació siendo del Centre Català, siempre nació para nosotros. Sí. Dentro del Centre Català compartían con el Montepío de Montserrat, que es una institución catalana también mucho más antigua que nosotros. Ahora, 1 de enero, está cumpliendo 160 años. Y había una agregaduría comercial, porque todavía no estaba incorporado lo que es el criterio de la Embajada Española. Pero el Centre Català nació aquí adentro. Sí. De acuerdo, pero de todas maneras ha habido un cambio, ha habido una evolución en el uso, digamos, a lo que me quería referir, y también en la misma edificación, digamos, no es una construcción que tenga una lectura directa, ¿no? Que sea de una sola línea, sino que tiene todo un proceso, ¿no? Que es el que puede llegar a explicar el resultado, que es lo que actualmente tenemos, un edificio de mucho valor y de testimonio de todo un cambio, ¿no es cierto?, de época, que a nosotros nos interesa muchísimo intervenir, como en algunos otros emblemáticos de Buenos Aires que pudimos hacer. Incluso la fachada del cuerpo principal, digamos, viéndolo de frente a la izquierda, la parte más amplia, creo que no es la original del edificio. Se reconstruyó después. Sí, yo entiendo, digamos, por lo que he indagado, ¿no? Que sí, hubo una primera etapa que además todavía tiene su manifestación más bien italianizante, con un eje de simetría, ¿no es cierto? Sí. Y después realmente toma este sentido medio neogótico de... Hubo una colecta, realmente qué pena que no esté Ramón Avellana, que es un investigador y lo conoce bien. Hubo una colecta donde los socios compraban parte de la fachada para hacer la fachada nueva. Ajá. Y se hizo la fachada gótico-catalana. Otra cosa es la lonja que es modernista catalán, que eso fue una parte que compraron directamente, los socios compraron, que es la que sería la biblioteca, donde agarra el ascensor, claro, y agarra... Sí, hubo un proceso de fusión también que es interesante, porque se introducen algunos elementos arquitectónicos para
unirlos bien, ¿no? Hay una cantidad de elementos entre un edificio y el otro que representan ese momento de fusión, ¿no? Claro. Pero lo que sí hay una controversia de tipo académico, ¿no? Entre quienes exactamente intervinieron el proceso no de financiación o de en qué momento se hace cada cosa, sino cuál fue exactamente el arquitecto de esto o de aquello, ¿no? Eso todavía hay gente que hace distintas hipótesis, porque además García Núñez quema toda su, digamos, destruye toda su documentación, ¿no? Por una razón personal. No quedan planos de él, entonces todos los estudios sobre su persona tienen que hacerse por las circunstancias o por los edificios mismos, ¿no? Que son muchos en Buenos Aires. Marcelo, ¿qué significa venir a trabajar e intervenir en el Casal de Cataluña para vos? Para mí en lo particular tiene que ver con mi historia, porque digamos, mi área de especialidad es el edificio teatral, digamos, si bien mi intervención es menor en este inmueble, aspiro en una etapa posterior poder tener algún protagonismo y trabajar sobre la mecánica escénica de la sala, Margarita Xirgu y demás. Pero es un edificio que tiene que ver mucho con la comunidad y es bueno. Yo soy vecino de San Telmo, o sea que transito el barrio permanentemente y entiendo qué significa para los vecinos este inmueble. Creo que es un momento atractivo de la historia de la institución poder meter mano al inmueble y ponerlo en valor, porque el uso y el paso del tiempo han causado efectos que hay que corregir en el inmueble. Y en cuanto a mi área de especialidad, en cuanto a mi intervención, básicamente tiene que ver con que, bueno, hay una normativa vigente en la actualidad que lo pone fuera de rango al inmueble, con lo cual hay que hacer toda una actualización tecnológica, no solo en aspectos como eléctricos, sino también de clima y por ahí de las nuevas tecnologías, ¿no? Digamos, el tema de internet, de todo lo que es corrientes débiles y demás. Y bueno, ahí aspira ¿Es fácil congeniar, les pregunto a los dos, todo el tema de lo que es restauración, mantener la identidad y las nuevas normativas que son complicadísimas? Lo que tuvimos que habilitar otras instituciones, las nuevas normativas nos vuelven loco todo el tema de la seguridad, ¿no? ¿Cómo congeniar en esta institución las dos cosas? Bueno, nosotros tenemos una experiencia no muy traumática, digamos. Yo parto de la premisa que siempre toda la actualización tecnológica o todas las nuevas rutas, como llamamos en la jerga, digamos, para lograr un cometido no puede encargarse el inmueble. Entonces somos muy respetuosos y es casi una situación de muy última instancia intentar vulnerar. Siempre trato de respetar, en mi caso, las intervenciones de iluminación, por ejemplo, que son las que más afectan a las áreas públicas del inmueble. Tratamos de ser muy rigurosos y no ser caníbales en ese sentido. No tiene regreso. Cualquier reparación que lo sabemos porque estamos permanentemente con estas discusiones en la obra, ¿no? Eso, en un proyecto de rehabilitación, perdón, sí, continúe. No, yo lo que creo que la adecuación tecnológica y funcional es fundamental, porque un edificio está para ser útil, ¿no? Y además para ser seguro. Por ejemplo, tema eléctrico muchas veces es una prioridad por cuestiones de seguridad. Yo me acuerdo en el caso de la Basílica de Luján o en el caso del Teatro Colón, había cables que ponían en riesgo la supervivencia del edificio, ¿no? Por digamos, la posibilidad de un incendio, por ejemplo, sí. ¿No? Recargados, sin ser calculados a lo largo del tiempo, aumentando, digamos, los consumos y demás, ¿no? Sí, porque o sea, que los hábitos cambian, entonces cambian los usos, cambian. Y después, digamos, hay otras normas de seguridad, por ejemplo, de contra incendio, que no son de índole eléctrica, pero que también el edificio tiene que ser seguro, ¿no? Entonces, no hay ninguna duda de que hay que acompañar esa evolución y que las normas que apuntan a eso hay que respetarlas, ¿no? Pero por otra parte también hay otras que son conflictivas, por ejemplo, es una puerta de un ascensor histórico que debe ser cerrada y por él es una jaula que es valiosa, ¿no? Entonces sí existe también en la normativa de Buenos Aires flexibilidad, es decir, está la interpretación, la Oficina de Interpretación Urbanística que interpreta las normas y uno presenta los proyectos en esa oficina y a veces, bueno, hay una escalera de entrada en un edificio determinado y la norma actual es que no haya escalones, esa norma
se mantiene el edificio de valor patrimonial, porque además se atiene a la normativa vigente en el momento de su edificación, ¿no? Es muy engorroso el trámite de aprobación de a veces es engorroso porque a veces hay gente que no lo comprende, pero está esta instancia que el edificio catalogado, como es este caso, tiene un camino particular y se analizan los casos particulares, ¿no? Entonces, ese conflicto en general se resuelve bien, ¿no? Y yo lo que creo que sí, a veces hay conflicto entre los profesionales mismos. Nosotros cuando dividimos mucho la cuestión, ¿no? De adecuación tecnológica y restauración, en realidad lo que estamos haciendo es adecuar un edificio único, ¿no? Y nos ha pasado en los pliegos, por ejemplo, del Teatro Colón, para poner un caso que se dividía netamente, entonces por ahí había interferencias, uno reparaba, Teatro 25 de Mayo peor todavía, que me tocó a mí intervenir, se reparaba un símil piedra, por ejemplo, que pasaba una instalación por una superficie ya restaurada y que iba a dejar huellas y marcas y se volvía a restaurar, ¿no? O sobre un estuco, ¿no? Entonces que además son muy costosos. Por ahí en ese caso lo que hay que hacer es diseñar digamos, la instalación en función también del valor de las superficies que no se deben tocar, ¿no? Por ejemplo, venir con la canalización por la otra cara, no la que tiene una pintura mural de valor, sino hacerlo por una cara que es de servicio, por ejemplo, ¿no? O idear canalizaciones también digamos, soluciones conjuntamente, si proyectar como uno proyecta una estructura o cualquier cosa que interactúa, digamos, en el diseño de un edificio, ¿no? Pero la norma de contratación en general, ¿hay un contratista único o se manejan con distintos? Bueno, acá tenemos una dirección de obra que conoce, digamos, el que PAN, coordina, entonces, que cumple la función y no hay ningún problema, pero cuando son obras públicas, digamos, donde ha habido un pliego que por ahí no tuvo ese recorrido, sobre todo antes que ahora, cada vez menos eso, había una cierta dicotomía que complicaba las cosas y a veces duplicaba los costos, ¿no? Claro. No lo dijimos, pero en el anterior bloque la arquitecta Bustos va a ser la que va a llevar un poco esta coordinación, y nosotros también, por la experiencia que tuvo, va a acompañar el arquitecto Canal en esta, un poco acompañando, porque estuvo trabajando 5 años y entiende un poco este edificio, que tuvo varias manos, ya no el arquitecto Núñez, sino tuvo varias manos, y a veces es difícil encontrar las cañerías. Sí, claro, hay muchas más intervenciones después. Sí. A veces uno se vuelve loco. Por eso es interesante ver que todas las veces que se ha intervenido, a veces con grandes profesionales y otras veces no. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos toda una tarea que es pintar ambientes, pero que bueno, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros vamos a indagar, vamos a hacer estratigrafías, ¿no? Indagar cuáles son las capas de color y cuáles son las primeras, y ver si podemos volver a las paletas originales, que realmente eran mucho más pensadas que las que después se resolvieron durante la marcha, ¿no? Y la trayectoria del edificio, ¿no? A mí también me parece importante que, como dije, va a haber varios proyectos de mecenazgo para terminar de arreglar este edificio. Vamos a estar varios años luchando en esto, pero este mecenazgo lo que va a tener de bueno es que vamos a poder hacer 2 investigaciones breves, sencillas, pero que son las que en el fondo después nos van a permitir presentar el próximo proyecto, ¿no? Que es todo el tema de las canaletas, pensar también en hacer una investigación sobre la electricidad, porque todas estas pequeñas cosas, por muy pequeñas que sean, es una gran inversión para una institución como la nuestra, ¿no? Entonces, este proyecto que nos permita, este primer mecenazgo que nos permita poder investigar más ahondamente y más seriamente, nos va a permitir presentar el año que viene un proyecto más serio, más concreto, porque ya caminamos sobre el edificio, y poder pensar también después en un tercero, ¿no? Claro, sí, el edificio además da datos durante la obra enormemente, ¿no? Entonces cada etapa obviamente prepara la siguiente, ¿no? Claro. Y acá creo que hay destinados unos montos y dentro de nuestro presupuesto, por ejemplo, para indagar todo el tema de desagües y canaletas, que hay algunas dudas de si funcionan o no funcionan bien, y eso hay que hacer un estudio previo porque realmente se tiene que cotizar sobre una realidad que hay que indagar, ¿no? Y además, es cierto, todo lo que uno va averiguando en el edificio sirve para cualquier otra etapa, ¿no? Uno tiene andamios, tiene acceso a lugares que, digamos, antes el proyecto no lo puede prever, ¿no? Cuando uno en un papel en blanco sobre un terreno vacío proyecta un edificio, no tiene ningún problema, porque todo lo que proyecta es lo que puede llegar a hacerse, ¿no? Pero esto que ya está hecho, por ahí uno tiene que saber algo de una cosa que no está accesible, y que hacer un andamio es tan costoso que uno espera al momento de la construcción para cerrar o modificar a veces los procedimientos, ¿no? Sobre la marcha. Tiene más que ver la obra que a veces que el proyecto en la resolución final, ¿no? Es así. Eso exige también una cuota de comprensión por parte del comitente o del propietario. Sí, ¿verdad? y también de flexibilidad de parte de la empresa, decir, bueno, nosotros queríamos hacer este camino
pero vamos a hacer este otro, puede ser o un ahorro o un mayor costo que... No es lineal el camino no, que se transita en este tipo claro, de obras, claro. Entonces hay que tener la apertura mental. Sí, no se resuelve con un estudio de suelo y de ahí para arriba como en una obra nueva. Está bien, igual la mayor parte de las cosas están, están estudiadas y fijadas, ¿no? Pero va a haber siempre alguna pequeña ajuste, ¿no? Que va a ser a veces a un mayor valor del trabajo final, ¿no? No a disminuirlo, ¿no? Bueno, queridos socios, queridos amigos, queridos simpatizantes del Casal de Cataluña, esto ha sido el programa de hoy. Hoy le hemos podido presentar un poco lo que nos va a motivar los primeros meses de comienzo del año y lo que nos va a motivar un tiempo de gestión del próximo presidente, poder llegar a concluir estas etapas de mecenazgo para dejar el edificio como realmente los socios y la ciudad de Buenos Aires y San Telmo se lo merecen, ¿no? Eso me alegra, Marcelo, que se empiece a ver que el Casal tiene que estar más metido en la comunidad de San Telmo, tiene que ser más vivido por el barrio de San Telmo, sabiendo que, bueno, pertenecemos a una colectividad específica y tenemos algunas características específicas, pero eso no niega que estemos abiertos netamente a la ciudad de Buenos Aires. Gracias por participar, gracias Marcelo, gracias Alfaro, gracias Manuel. I a vosaltres, moltes gràcies, bon cap d'any i fins a la propera, que serà en febrer. Adéu-siau.